Bueno, le damos la bienvenida a la presentación que tenemos relacionado con el libro de cómo aprendemos del doctor Stanislas Dehaene, relacionado con la materia Saber y Cultura Pedagógica del doctorado de Pedagogía de la Sexta Corte de la Universidad de los Andes. Nuestra doctora Gemina Duarte pues, nos orientó que tendríamos que profundizar sobre el análisis de este libro, porque contiene hechos relevantes de la investigación de las neurociencias aplicados a las ciencias de la educación y a la área cognitiva. ¿Ok? El doctor Dehaene da un enunciado que es importante tenerlo en cuenta. Aprender con eficacia requiere rechazar la pasividad, comprometerse, explorar, generar hipótesis activamente y ponerlas a prueba en comparación y contraste con el mundo con el cual interactuamos. El doctor Dehaene es un científico de la neurociencia y por lo tanto quise traer a colación esta lámina porque la neurociencia está teniendo un impacto bastante importante a nivel de lo que significa el proceso de aprender. Porque está estudiando la importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje y el manejo de la información. Además, está dándonos a conocer un nuevo enfoque de las ciencias al servicio del proceso de aprender. Y como nosotros estamos en un doctorado de pedagogía, y la pedagogía es la ciencia del aprendizaje, pues entonces no queda más discusión que hablar sobre los 4 pilares del aprendizaje, explicados muy bien en el libro del doctor Dehaene, ¿verdad? En el libro de cómo aprendemos. Estos 4 pilares del aprendizaje son una atención orientada, que significa la concentración, un compromiso activo, que significa la curiosidad y la participación, la confianza, que está relacionada con el feedback de aprendizaje y el error, y la práctica, que es la consolidación o la automatización, del cual nosotros le vamos a hablar. El cerebro es un sistema bastante complejo que interfiere en actividades como aprendizaje, lenguaje, habla y fundamentalmente pensamiento. Funciones necesarias para una sociabilización y una adaptación del ser humano al mundo que lo rodea y sobre todo de los niños. Por lo tanto, este 4º pilar del aprendizaje, que es la consolidación, es sinónimo de automatización. Eso significa que desde tempranas edades nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños a leer de forma automática. ¿Para qué? Para que más adelante, como les vamos a explicar, el cerebro pueda tener espacio para otras funciones muy importantes. Evidentemente, el significado de consolidación, según la Real Academia de la Lengua Española, es dar firmeza y solidez a algo o convertir algo en algo estable. Por lo tanto, es una acción y efecto de consolidar o consolidarse, dar firmeza, seguridad y solidez a algo. Cuando evidentemente se le da firmeza y seguridad, lo que significa es que la actividad se está automatizando y por lo tanto está mejorando la posibilidad de que usted le dé chance a que el aprendizaje sea utilizado por el cerebro para otras cosas. Nosotros tenemos el cerebro como una estructura neurológica muy importante, donde tenemos un área frontal, un área prefrontal, tenemos un lóbulo parietal, tenemos un lóbulo temporal y evidentemente tenemos un lóbulo a veces se llama temporal ventral. Cada una de estas áreas tienen una significancia muy importante, ¿verdad? Tanto en el olfato como en la asociación, en el área motora, en el movimiento, en la parte auditiva, en la parte visual y en la parte del habla. Sin embargo, el doctor Dehaene profundizó un poco más de esto y creó un diagrama donde él evidentemente divide el cerebro en varias áreas, dándole un significado importante a cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, estas que están pintadas de color ocre, acceso a la pronunciación y la articulación. La que está pintada en amarilla es el área de la atención y de la lectura serial, que se interrelaciona con el área de la formación visual de las palabras, lo que él llamó el buzón de letras o letterbox. Y evidentemente no podemos dejar por fuera la entrada visual. Y asimismo, cuando nosotros queremos unir todo eso y darle un significado, fíjense la interrelación que se produce entre la región frontal, entre la región temporal y entre la región temporal media, donde está y la región parietal posterior.
¿Eso qué significa? Que el cerebro, a medida que va evidentemente evolucionando y al niño se le están dando eh, ciertos estímulos y se le está enseñando a leer, pues ocurren diferentes cambios. Entonces, por ejemplo, el cerebro de los lectores principiantes utiliza mucho las áreas visuales y reconocimientos de letras. A nivel de la región temporal, se usan está como integrada para que se utilice para los fonemas y las sílabas y las palabras. También se activan las regiones parietales y prefrontales. Se produce un esfuerzo importante para la atención especial y la estrategia que utiliza el niño es una estrategia consciente. Por lo tanto, hay una actividad intensa y de alto consumo de energía. Pero cuando se pasa a un cerebro ya de lectores consolidados o automatizados, muchas de estas áreas involucradas dejan de involucrarse. Se transforma un circuito a modo de rutina, desaparecen las activaciones de las regiones prefrontales y parietales, se liberan esos recursos cerebrales y solamente se activan las áreas temporales y ventrales y se hace la lectura de forma inconsciente. Solo se activan si hay una perturbación. Ustedes están viendo ahorita por las redes sociales que aparecen, descifra esta palabra, te la ponen al revés, distancian las sílabas. Entonces, en ese momento, claro, necesitamos volver a un área consciente, pero después que tomemos el hilo, nos volvemos otra vez inconsciente y entonces volvemos nuevamente a tener, digamos, hacer lo que somos lectores consolidados. También esto se da mucho en pruebas donde se colocan letras invertidas. Por lo tanto, la importancia de la liberación de estos recursos cerebrales para la consolidación del aprendizaje es porque la consolidación o la automatización transforma el circuito a modo de rutina, ¿verdad? Y lo automatiza, libera los recursos de la corteza y se elimina algo que el doctor Duane habla como el cuello cognitivo. Estos son dos ejemplos fundamentales para que ustedes los vean a través de unas figuras que están en el libro, donde se compara la lectura con el esfuerzo y la lectura automatizada. Aquí vemos un cerebro de un niño de primer grado, donde tiene que integrar muchas áreas del cerebro, frontales, temporales y parietales. Y dura más tiempo, ¿verdad?, en poder leer una mayor cantidad de letras. Es decir, a mayor cantidad de letras, el tiempo que él utiliza para descifrarlas es mucho mayor. Pero cuando el mismo niño ya está a final del segundo grado e inclusive de tercer grado, vemos que las mismas cantidades de letras no requieren mayor cantidad de tiempo para poderlas leer. Eso significa que el aprendizaje está automatizado, se vuelve rápido, se vuelve paralelo, se vuelve inconsciente. Se pone en funcionamiento un circuito especializado que libera los recursos de la corteza para enfocarlos en otras tareas, ¿ok? Por lo tanto, el cerebro nunca deja de aprender porque se automatiza. Y entonces, esa habilidad que tiene el cerebro, que nunca deja de aprender, se llama sobreaprendizaje y se torna rutinario porque se ha demostrado que es más eficaz. Al liberar las áreas de cerebro, por ejemplo, la corteza cerebral, se pasa a una total autonomía sin comprometer otras operaciones. Ahorita los dejo con el magíster Jesús Sánchez, que va a hablar sobre el sueño como ingrediente clave relacionado también con el aprendizaje y sobre el tema de la consolidación. Adelante, compañero. Sí, buenas noches. Partiendo de toda la premisa que hace el doctor Cáfaro, es importante hacer un énfasis en la importancia del sueño. Es un ingrediente clave, ya que el sueño no es un periodo de inactividad o de limpieza como se venía trabajando anteriormente, sino que el sueño hace que los acontecimientos registrados durante el día sean evidenciados en un lugar más eficaz de nuestra memoria. Esto es algo evidente partiendo de los estudios de Jenkins y Dolenbach en el año 24, donde hace como primicia el estudio del alemán Hernán Emingaus sobre la investigación del olvido a finales del siglo XIX. Él plantea lo siguiente: dormir no impide olvidar, es decir, dormir, el sueño, mejora el aprendizaje. En tal sentido, vemos cómo seguimos dentro de esa misma línea de acción y empezamos a dar un enfoque más determinante sobre
sobre el sueño. Esto tiene que ver con las fases. Ahí tenemos cuatro fases, perdón, que es la no-REM. La no-REM tiene que ver con toda la fase cumulativa de la vida, del día, en donde existe un proceso de aprendizaje y allí tiene una relatividad del 75% de acumulación de información. Esa es la no-REM. Ya una vez calculada todo este tiempo al adormecer, al sueño ligero, a la transición y sueño profundo, entra el otro 25%, que es la parte más trascendental, porque es donde se acumula la mayor cantidad de información y donde se transforma toda la información requerida para que el niño o la niña o adolescente tenga todo ese proceso y acumule para lograr tener una transformación cognitiva. Es decir, todo ese proceso obtenido en el día, el 75% de la información la deposita en el no-REM y el otro 25%, que es el REM, es donde empieza el sueño paradójico. Es decir, es donde se empieza a hablar que se transforma todo el conocimiento y automáticamente acelera el proceso para que esta enseñanza-aprendizaje sea más significativa. Aunado a ello, continuando, vemos entonces que se han generado algunos estudios desde el punto de vista tomográfico, donde se explica cómo es la acumulación de ese conocimiento. Vemos lo parental, vemos lo frontal, ¿sí? Y que es allí donde se empieza a generar el REM. Es allí donde se empieza a depositar y automáticamente dar ejemplos alcanzados de la fase que es donde existe la mayor utilidad y seguimiento de los trastornos del sueño en las siguientes aplicaciones. Es decir, dentro de esa resonancia se observa la transformación de ese 25% equivalente del sueño para poder transformar el conocimiento que se tenía en el transcurso del día. Continuando en la lámina, vemos entonces cómo el REM es lo que se llama el aprendizaje se da en esa fase. Existe una intensidad de aprendizaje en proporción a la duración y la profundidad. Automáticamente, la necesidad del sueño es proporcional a la intensidad del acontecimiento y, por último, el sueño consolida la memoria semántica. Es decir, que en el sueño es donde existe la transformación. Esa transferencia generada entre el hipocampo y la corteza cerebral, entendiendo el hipocampo como el centro donde se deposita el aprendizaje, la memoria, la agresión, el enojo, la regulación hormonal, es decir, las emociones del ser humano, es allí donde empieza a generarse toda esa transformación y se lleva hacia la corteza cerebral. Es por ello que existe un proceso interno dentro de ese pequeño cúmulo llamado REM. Ese 25% que se necesita para poder hacer ese intercambio, que es nada más y nada menos un aproximado de 2 horas de dormido, en ese sueño es donde se empieza a generar esa transformación de todo lo vivido en las experiencias del día. Continuamos con la siguiente lámina y automáticamente vemos cómo existe esa interacción. Hay un engranaje entre la información bruta que transforma los conocimientos útiles y explotables, donde se agrupan y se sintetizan y convergen, y a su vez esa alta velocidad generada en el REM hace que todo ese conocimiento empiece a generarse y transformar, repito, es la tercera vez que lo digo, esa experiencia de vida para que cuando se levante el niño automáticamente tenga la mayor capacidad de información, nazca otra vez, tenga ese conocimiento vivo y tenga un aprendizaje muy significativo. Continuamos con la siguiente lámina. Vemos entonces la comparación entre la vigilia y el sueño. La vigilia es lo que tenemos conocido como todo el acontecimiento vivido. Él se ajusta entre lo ascendente y lo descendente y a su vez selecciona los modelos de adaptación, mientras que el sueño es un modelo de conexiones ascendentes. Se recrea la realidad de la vida en una velocidad significativa y es a su vez donde se aprende todo lo vivido durante el día y el sueño lo multiplica de manera potencial. Continuamos en la otra lámina y vemos cómo entonces existe aquí un pequeño ejemplo tomado por el autor Stanisław y otros que han venido trabajando sobre el tema,
aplican ese experimento con un roedor, con una rata, automáticamente vemos que ese animal en el transcurso del día, dentro de la vigilia, él camina 500 metros. Deposita la mayor cantidad de experiencia y a su vez hay una trayectoria en el tiempo para poder identificar. En el REM no tiene necesidad de recorrer esos 50 metros, sino simplemente en esos 2 horas de sueño reduce a máxima velocidad y automáticamente acelera el conocimiento para poder darle explicación de una manera evidente, consciente y efectiva, una manera sólida, pues. El sentido sólido, de manera sólida para poder enriquecer todo su conocimiento. Continuamos con la otra lámina y observamos cómo este sueño consolida el aprendizaje a través de 2 fases. El sueño sin movimientos oculares o rápidos, que es el no REM, ya lo venía diciendo que es la parte cerebral basada en las ondas cerebrales lentas y en especial la implicación del área preóptica ventrolateral del hipotálamo, es decir, es donde se deposita la mayor cantidad de conocimiento y luego es llevado a ese 25% donde es la caracterizada por las ondas cerebrales rápidas de implicaciones del tronco encefálico basal. Estas bases se alteran cuando surgen de 4 o 5 veces a la noche durante su duración, que es nada más y nada menos la aceleración del tiempo. Ambas tienen correlación, ambas tienen un engranaje, pero el REM es donde se consolida la memoria y el aprendizaje según Fernández Mendoza. Igualmente, hay un gran número de estudios que confirman que los mecanismos de plasticidad neuronal dan fuerte condición a la consolidación del aprendizaje de la memoria en diferentes especies animales, en este caso los seres humanos, pero se utiliza la rata como experimento. Eso no quiere decir que ello no sea practicable en los seres humanos. Es allí donde más hace eficiencia, hace mayor eficacia para poder dar a entender cómo el sueño es la base fundamental para poder generar un conocimiento más activo y más armónico. Continuamos con la otra lámina y vemos entonces que, bueno, existe un centro para el control y prevención de enfermedades, utilizando el sueño como ejemplo, y él explica 5 elementos fundamentales. Primero, es importante que se tenga como previsto dormir mínimo 7 horas al día, ¿sí? Despertarse a la misma hora y dormir a la misma hora, para poder tener una integridad justa y que el conocimiento sea más ameno. Segundo, se deben adecuar las habitaciones con un ambiente muy sano, muy cálido, una temperatura agradable. Y a su vez, el tercero dice que no deben existir ningún tipo de dispositivos electrónicos, no menos antes de 30 minutos de dormir, para poder consolidar ese tiempo del sueño. Evitar las comidas copiosas, el consumo de cafeína, el alcohol durante las horas previas de dormir y a su vez mantenerse activo durante el día, realizar ejercicio de forma regular. Eso hace que el sueño sea algo muy armónico para que el conocimiento sea muy eficiente, muy eficaz. A su vez, vemos entonces cómo existe una multifunción dentro del sueño. Primero, se inocula la información de manera nocturna. Luego, existe una manipulación del sueño. Por último, existe una sobreabundancia de exposición, quiere decir todo ese conocimiento que está allí depositado se empieza a generar y a su vez existe una plasticidad sináptica, es decir, una comunicación neuronal para que automáticamente, de una manera acelerada, todo lo que se ha recorrido en el día, pues en el sueño sea de una manera más rápida y la comunicación sea más efectiva para que el conocimiento sea más eficaz. Continuamos con la otra lámina y vemos entonces que la manera más eficaz y más eficiente, pues, para poder tener un sueño más armonioso, es cumplir lo que plantea este centro de estudios. Aunado a ello, le paso la palabra al doctor para que dé una explicación sobre lo que conlleva ya al culminar el tema que nos correspondió. Sí. Hay una cosa importantísima, ¿no? Se está hablando actualmente de lo que si el sueño se puede manipular. Y evidentemente hay que tratar de evitar la sobreabundancia de exposición.
Nosotros como padres a veces pensamos que los niños en los cuartos están durmiendo y lo que están es viendo el celular o a lo mejor repasando una tarea porque no se la aprendieron bien. Esto se debe evitar al máximo porque esto lo que hace es interrumpir las horas de sueño y esto no es conveniente porque realmente interfiere mucho en el aprendizaje. Lo otro que hay que evitar es interrumpir el sueño. Por eso es que mi compañero decía que hay que tener unas condiciones muy precisas para que esto se dé. Y evidentemente hay que utilizar mucho la plasticidad sináptica del cerebro porque pueden haber sinapsis reforzadas, puede haber sinapsis debilitadas, pueden haber neurosinapsis. Sabemos que el cerebro es un órgano muy lábil, que evidentemente las neuronas no se pueden regenerar como otros órganos, pero sí sabemos que la plasticidad, la neuroplasticidad es la habilidad que tiene el cerebro de organizarse tanto su estructura como el funcionamiento a través de las neurosinapsis. Yo quería hacer para terminar algunas acotaciones. El aprendizaje no se produce de forma pasiva por simple exposición a datos, clases magistrales o conferencias. Lamentablemente, la educación, por ejemplo, en mi caso, y yo me imagino que también en el caso de mi compañero, hemos sido sometidos durante mucho tiempo a clases magistrales. No se pueden marcar los alumnos como buenos o como malos. Equivocarse es parte del aprendizaje. Un niño es un científico y hay que darle constantemente la posibilidad de que genere nuevas hipótesis. El sueño no es solamente un periodo de descanso, forma parte de un algoritmo de aprendizaje como momento privilegiado. Por lo tanto, hay que respetarle y hay que enseñar al niño lo que se llama la rutina de dormir. Por lo tanto, para finalizar, no subestimemos a los niños y a las niñas. Aprovechemos los periodos sensibles, enriquezcamos el entorno, abandonemos la idea de que todos los niños son diferentes, prestemos atención a la atención, hagamos que el niño se vuelva activo, curioso, comprometido y autónomo. Hagamos que cada día en la escuela sea algo placentero. Ayudemos a los alumnos a profundizar su pensamiento. Era lo que estaba diciendo hace rato, hace unos momentos atrás. Las clases tipo conferencias, tipo magistrales, con exposición intensiva de datos no tienen ningún sentido para el aprendizaje. Hay que ayudar a los alumnos a profundizar el pensamiento. Fijemos los objetivos claros, aceptemos y corrijamos los errores, repasemos una y otra vez y dejemos dormir a los niños. A los niños hay que dejarlos dormir, inclusive los adolescentes. Hay movimientos a nivel del mundo donde se está estudiando mucho que el adolescente, cuando es adolescente, cambia los patrones del sueño. Y estamos obligando a los adolescentes a que tienen que llegar muy temprano a la clase o a cualquier actividad sin haber cumplido sus horas de sueño. ¿Ok? Hay dos cosas importantes que quería para terminar. Una, la teoría del reciclaje neuronal, donde se habla que las neuronas se reorientan sus preferencias. Y para que las neuronas reorienten sus preferencias, nosotros tenemos que liberar áreas de las cortezas cerebrales para que se presten atención a otras cosas que también son importantes en el área cognitiva. Lo último, se debe enseñar como codificación y transmisión de información lógica, y esto se da como consecuencia de una adecuada acción de enseñanza. Esto lo expuso Fernández en 1986. Por lo tanto, nos queda una reflexión final. Se debe adaptar el sistema educativo a las características de la biología cerebral. Muchísimas gracias y bueno, espero que el tema sea de importancia para el agrado de todos. No sé si mi compañero quiere dar algunas palabras de despedida. Bueno, sí, pues es importante resaltar que el sueño es la clave para que exista una enseñanza acorde y debemos, como lo dice el compañero, respetar a nuestros niños para que ellos tengan esas condiciones muy efectivas y no lo manipulemos, simplemente pues